Buenos días, mis queridos amigos. Empezamos esta nueva lección laurentina. Hoy, martes y 13 del mes de agosto del año 2019, y espero que esta circunstancia nos traiga buena suerte. Es particularmente deseable porque vamos a seguir hablando del bien común. Recuerdan ustedes que la pasada lección laurentina la dedicamos a comentar la 21ª tesis del racionalismo jurídico, la que nos dice que es obligatoria la realización del bien común, pero por las razones que invoqué en la exposición, creo que habría sido más afortunado, por razones de sistema, del sistema mismo, del racionalismo jurídico y de la lógica nomológica, que vienen a ser casi lo mismo. La lógica nomológica es el armazón, el esqueleto, la estructura lógica del racionalismo jurídico y engloba todo aquello del racionalismo jurídico que es posible hoy por hoy formalizar con los instrumentos de que disponemos de formalización simbólica. Y también hay que decirlo, aquello que al creador de este sistema del racionalismo jurídico, o sea, a quien tiene el honor de dirigirse a ustedes en este momento, se le ha ocurrido, puesto que el procedimiento para hallar los axiomas y las reglas de inferencia de la lógica nomológica es un procedimiento abductivo, y el procedimiento abductivo evidentemente tiene algo de inspiración o de fortuna en el ocurrírsele a uno las hipótesis que se van a comprobar luego por este procedimiento abductivo, que grosso modo podemos asimilar a la inferencia, a la mejor explicación. Bien, pues por razones del sistema hubiera sido preferible ofrecer de la tesis 21ª del racionalismo jurídico una formulación diversa, que es la de que es obligatorio, que sea obligatoria la realización del bien común. Veíamos también que así formulado el axioma del bien común, de él se seguía como teorema, dados los demás axiomas del racionalismo jurídico que hemos ido viendo en lecciones anteriores, se seguía el teorema de que efectivamente es obligatoria la realización del bien común. La ventaja de la formulación de segundo orden, la preceptividad de que sea preceptiva la realización del bien común, que a primera vista podría parecer un pleonasmo, pero no tiene nada de pleonasmo, no es una redundancia, porque no todo lo que de hecho es obligatorio es tal que sea obligatoria su obligatoriedad, ni mucho menos. Hay conductas que son obligatorias porque, en uso de su legítima discrecionalidad, el legislador así lo ha estipulado. Pero no es obligatorio que sean que existan esos preceptos y por tanto que esas conductas sean preceptivas. Bueno, pero en cambio este superaxioma del bien común, que es la piedra angular de toda la lógica nomológica y de todo el sistema filosófico del racionalismo jurídico,
sí que reviste esa característica de que es obligatorio que sea obligatorio el bien común. Quizá alguno podría preguntar, bueno, y puestos a eso, quizá, ¿por qué no? Podemos preguntarnos si es obligatorio que sea obligatoria la realización del bien común, y así sucesivamente. Bueno, esa inquietud muy legítima desde el punto de vista estrictamente filosófico, de filosofía jurídica, la dejo abierta. En todo caso, el problema es que nos llevaría a una regresión infinita y una formulación infinitaria. En la lógica hay lógicas que han previsto fórmulas infinitarias de longitud infinita, que evidentemente no se pueden reflejar sobre el papel, porque el papel es finito, no hay ningún papel de dimensiones infinitas, pero por algún procedimiento abreviatorio se puede aludir a esas formulaciones infinitarias. Y lógicamente esto es posible, pero la lógica nomológica se ha elaborado desde las reflexiones de un filósofo que es también un lógico y que es también un jurista, y que a la hora de elaborar la lógica nomológica se ha propuesto hacerlo de tal manera que sea de hecho utilizable en el razonamiento jurídico. Entonces, en el razonamiento jurídico son, con algún esfuerzo, no cabe duda, son manejables operadores deónticos de segundo nivel, pero se hace ya muy engorrosísimo, de hecho, acudir al tercer nivel o a otros niveles. Yo creo que con el segundo nivel nos basta, porque lo que con él revelamos es que la obligatoriedad del bien común no sólo existe por derecho natural, no sólo está vigente, quiéralo o no el legislador positivo, sino que la preceptividad de que sea preceptiva la realización del bien común es, en cierto modo, una prescripción jurídico-natural dirigida al propio legislador para que incorpore esa obligatoriedad de la realización del bien común al ordenamiento jurídico. Bueno, en la pasada lección estuvimos analizando en primer lugar algunos de los rasgos esenciales de este principio, de este axioma de la lógica nomológica, que es también el principio fundamentalísimo del racionalismo jurídico, pero a la vez estuvimos cotejando este principio, que es también el valor del bien común, con los elencos de valores superiores del ordenamiento jurídico en la Constitución española vigente, la de 1978, y en la Constitución colombiana también vigente, posterior, de 1991. Era, en cierto modo, un análisis que se podría conceptuar como de dogmática jurídico-constitucional, pero a la luz de la filosofía jurídica y de la lógica nomológica. Era un ejemplo de lógica nomológica aplicada. Había seleccionado estas dos constituciones porque son dos constituciones importantes en el mundo de habla hispana por razones diferentes. Desde el punto de vista de la técnica jurídica y, por supuesto, de la redacción y del espíritu progresista también, la Constitución colombiana es infinitamente mejor, pero la española no deja de ser una Constitución
que ha sido tomada también como punto de referencia y materia de estudio en la elaboración de un número de constituciones hispanoamericanas de los últimos 20 o 30 años. Y por tanto, también merece atención, aparte de que evidentemente está la circunstancia subjetiva de que un servidor de ustedes es español y evidentemente pues esa Constitución española lo afecta mucho más de cerca. Evidentemente hubiera podido tomar, ¿por qué no?, ejemplos de la Constitución mexicana, la argentina, la brasileña, la cubana, o de constituciones de otros ámbitos lingüístico-culturales, pero como se trataba meramente de ejemplificar con un par de ejemplos, creo que el esfuerzo analítico que hicimos es suficiente. Ahora voy a pasar a consideraciones menos de dogmática jurídico-constitucional y más propiamente de filosofía jurídica. La primera de ellas, que se entronca de todos modos con lo que veíamos en la pasada lección en torno a los valores superiores del ordenamiento y particularmente al valor de la justicia, es la oposición entre colocar en el máximo pedestal de los valores jurídicos, podríamos decir también de los valores de la filosofía política, no sólo de la jurídica, al bien. Desde luego, en nuestro caso, no es el bien a secas, sino el bien común, o bien, por el contrario, podríamos colocar como valor supremo la justicia. Esto tiene que ver con una disquisición que da lugar a la gran obra de Rawls, A Theory of Justice, una teoría de la justicia, y la polémica que lleva a cabo Michael Sandel frente a Rawls en su gran obra Liberalism and the Limits of Justice. Bueno, son evidentemente dos grandísimos pensadores norteamericanos que merecen ambos la máxima consideración. Mi punto de vista está muchísimo más cercano a Sandel. No es que yo sea un seguidor de las ideas de Sandel, su versión peculiar se lo ha solido llamar un comunitarista y muy a menudo esa palabra se ha asociado a otros pensadores cuyo comunitarismo es, como lo recuerda Sandel, totalmente diferente. Es verdad también que, aunque Sandel es un pensador, a mi modo de ver, eminentemente progresista, hay en su obra muchas vaguedades, muchas inconsecuencias, muchas medias tintas. Muy a menudo uno se queda insatisfecho, un poco con ganas de que el autor se hubiera arriesgado más, se hubiera mojado más, hubiera precisado más. Y también es cierto que algunas de sus consideraciones tienen un regusto de pasadismo, como si antes las cosas fueran mejor, como si algún tiempo pasado
fuera mejor. Y esto no es verdad. Cualquier tiempo pasado fue mejor que el presente en algo, pero seguramente también, vamos, a ciencia cierta, podemos afirmar que cualquier tiempo pasado fue peor que el presente en algo. Y yo me arriesgaría a conjeturar, aunque es muy difícil de demostrar, que habida cuenta de todo, cualquier tiempo pasado fue peor. Pero esto no quiere decir que en todos los aspectos lo de hoy sea mejor que lo de ayer. Hay muchos ayeres. ¿Qué entendemos por ayer? Hace 10 años, 20, 50, 500, 1000. Bueno, cada época ha tenido sus virtudes, sus valores, sus ventajas, asociadas inseparablemente de las dificultades, de las penalidades, de los contratiempos. No hay heroísmo, evidentemente, sin grave peligro, pero sin duda, cuenta vida de todo, preferimos una sociedad en la cual no haga falta el heroísmo y no suframos esos gravísimos peligros. Bueno, se puede decir esto con respecto a Michael Sandel, pero yo creo que cuando Michael Sandel coloca el bien por encima de la justicia y analiza los supuestos, las condiciones de la teoría de la justicia de Rawls, que por otra parte el propio Rawls en parte lo había hecho, creo que está más en lo cierto. La verdad es que discutir estos temas en unos minutos evidentemente no puede hacer justicia, valga la redundancia, a lo que han propuesto estos autores, y en particular mis propias reflexiones acerca de la teoría de Rawls, que tampoco están basadas en una lectura atenta hace tiempo de su gran obra, una lectura mucho menos atenta de sus obras posteriores, que en parte rectifican, creo yo, su pensamiento inicial, pero lo que ha quedado como clásico de Rawls, a mi entender, es esa obra inicial, porque sin duda es la más impactante, la más provocativa en el buen sentido de la palabra y la que merece mayor discusión. Bueno, pues a cierta distancia, evidentemente lo que yo diga puede no estar del todo ajustado, y al comprimirlo en un brevísimo resumen, indiscutiblemente habrá alguna dosis de deformación. Pero en fin, con esa salvedad podemos decir, para Rawls, el bien es cosa de cada uno, el bien es sustancial, mientras que la justicia es asunto de todos, es un asunto de la colectividad, de la comunidad, y la justicia es formal. Se ha discutido si Rawls es o no un autor que siga la estela de Kant. Evidentemente, en sentido estricto, la teoría de la justicia de Rawls no es kantiana. Lejos de eso. Guarda un paralelismo con Kant. Yo pienso que está claramente inspirada por las reflexiones de Kant en varias obras, en la crítica de la razón práctica, quizá en los fundamentos de la metafísica de las costumbres, pero sigue otro itinerario, la propia teoría del contrato, reelaboradísima, desde luego. El contrato social originario de la sociedad pues obedece más bien a una tradición de Hobbes, Locke, Rousseau,
que es diferente de la de Kant, pero la idea esencial de que el valor organizador de la convivencia en común de quienes integran una sociedad es la justicia como un valor formal y no el bien como un valor material o sustantivo, esto es evidentemente kantiano, totalmente kantiano. Y Rawls concibe, como igual que Kant, que lo sustancial o sustantivo, el bien, es materia, y esa materia es susceptible de preferencias variables según los individuos. Uno puede tener un concepto del bien y otro puede tener otro concepto totalmente diferente del bien, de lo que es bueno. En cambio, la justicia, al ser formal, o rectitud, en Kant evidentemente justicia y rectitud son equiparables, esa rectitud o esa justicia se puede establecer por un procedimiento racional a priori y por consiguiente se impone a todos y se impone como canon de la organización de la sociedad tanto a los gobernantes y legisladores como a los gobernados, o sea, a los súbditos. Para Kant, la demostración es a partir de los postulados de la razón pura práctica, y en el ámbito social, que no es el de la ética, sino que es el del ordenamiento jurídico-político, se traduce en aquel que es diferente. Para Kant, insisto, es diferente el orden moral del orden jurídico-político. Y las máximas del uno y del otro difieren significativamente. Para Kant, en el orden jurídico-político es la famosa máxima: obra en uso de tu libertad de tal manera que el uso de esa libertad sea compatible con el reconocimiento y el respeto de igual libertad de los demás. En definitiva, el único valor para Kant es la libertad. Esto ya lo criticaba yo, creo que sobradamente, en la lección anterior, y no voy a volver sobre ello, pero esa libertad no es la máxima libertad de cada uno, porque eso chocaría evidentemente, sino el máximo uso de la libertad compatible con el respeto a igual ejercicio de la libertad por los demás. Bueno, esto, como se articula, es muy problemático. El procedimiento de Rawls es distinto, como todos saben, es el del contrato social originario, un pacto ideal puramente imaginario que no ha tenido lugar, pero aquello de lo que se trata es que si tuviera lugar en las condiciones en las cuales Rawls lo establece, lo que se escogería unánimemente serían las dos reglas. Primero, como en Kant, maximizar en lo posible la libertad, pero esa maximización de la libertad en Rawls tiene una formulación un poco diferente, más sofisticada, más elaborada, un sistema de libertades, no forzosamente el mismo en cualesquiera sistemas políticos. Unos pueden tener unas y otros
otras, porque Rawls se percata, evidentemente, no ya de que la libertad del uno puede colisionar con la del otro, sino que cierta libertad puede, de hacer tal cosa, pues otra cosa. Por eso habla de un sistema de libertades, en plural, que sean compatibles con iguales libertades de los demás. Bueno, esto como el primer principio. Y el segundo principio, subordinado, como él dice, en orden lexicográfico, es el principio de que cualquier organización social y cualquier medida de distribución o de reconocimiento de bienes se realice de tal manera que salgan ganando los peor parados. Esto tiene varias formulaciones. Otra alternativa es que se traduzca en la máxima ganancia de los más desfavorecidos o menos afortunados, el maximín. Bueno, son las dos reglas principales de su filosofía jurídica, son los dos principios de la justicia. Y Rawls dice, ¿por qué la justicia y no el bien? La benevolencia. ¿Por qué no podemos organizar la sociedad sobre principios como la regla de oro evangélica? Haz a los demás lo que querrías que te hagan a ti, ama a los demás como a ti mismo, haz a todos el máximo bien que querrías para ti. Bueno, la razón sencillamente es que hay escasez. Y entonces, si por ejemplo se trata de reconocer a alguien, otorgarle la cátedra de geometría analítica de la Universidad de Santander, hay una cátedra. Entonces, hay muchos aspirantes que se verían, sin duda, ellos muy satisfechos si la obtuvieran, mejorarían su situación económica, sus familias también, tienen hijos de corta edad, se vería mejorado su futuro, pero como solo hay una, pues evidentemente no podemos guiarnos por la benevolencia. Bueno, he puesto un caso de la vida académica quizá excesivo para nuestro propósito, pero lo mismo pasa en cualesquiera otras circunstancias, para cualquier otro bien, ¿no? No, hay escasez, por ejemplo, de un medicamento, entonces por benevolencia se lo daríamos a todos los que lo pidan o necesiten, pero como hay escasez, nos guiamos por algún criterio que pensamos que es de justicia y que varía según los sistemas. En unos sistemas será, bueno, pues aquellos que estén médicamente asegurados, y lo sentimos mucho por los demás. En otros será los que tengan una necesidad más urgente. Bueno, esto evidentemente ya nos plantea esa dificultad sobre qué es lo justo, en la cual voy a incidir a continuación. Pero lo que quiero decir es que para Rawls, evidentemente, la benevolencia, buscar el bien, nos plantea el doble problema de que, primero, el bien no sabemos lo que es, la sociedad no puede saber qué es el bien, porque es un asunto puramente opinable, no racionalmente demostrable, qué es lo bueno,
y por tanto queda al albur de la subjetividad de cada cual. Por tanto, cada cual podrá aspirar al bien para sí mismo según su propia concepción del bien. Pero la sociedad no puede tener una concepción del bien porque no hay ni modo de poner de acuerdo a todos en qué es lo bueno, ni modo racional de demostrar que algo es lo bueno. Este es el primer motivo. Y segundo motivo, que los bienes son habas contadas, y como son habas, sea el bien que sea, y como son habas contadas, hay que repartirlos o distribuirlos o adjudicarlos o reconocerlos según una regla que no es la del bien, sino que es la de la justicia, dar a cada uno lo suyo. ¿Qué es lo suyo? Bueno, pues para eso está la reflexión de la justicia, que según Rawls daría como resultado, por el procedimiento que él ha imaginado, del pacto social fantástico, ideal, imaginario, daría ese resultado que él nos propone. Creo que hay varias objeciones que se pueden dirigir a Rawls en este ámbito. La primera es que tan dispar, tan plural o más que la concepción del bien es la concepción o el concepto mismo de justicia. En realidad, saben que Rawls distingue concepto de concepción, como tantos distingos suyos ha sido puesto en tela de juicio. Se ha dicho no puede haber un concepto sin una concepción. Bueno, dejo eso de lado. El concepto mismo de justicia es totalmente debatible. Ese viejo, esa vieja definición de dar a cada uno, reconocer a cada uno lo suyo, fue ya criticada por Platón en sus diálogos y, por supuesto, es escasamente, ayuda muy poco, es escasamente ilustrativa, porque automáticamente el problema es saber qué es lo suyo y que los individuos que pactaran en ese pacto en las condiciones imaginarias de el velo de la ignorancia que finge Rawls, aparte de ser una hipótesis no ya absolutamente inverosímil, sino radicalmente imposible, porque si uno no supiera quién es, tampoco podría decidir ni preferir nada. Es, es un desdoblamiento imposible del yo, en un yo decidiente, racional, que prescindiera por completo del yo que es autoconsciente y que sabe quién es el que está decidiendo y cuáles son sus características psíquicas y somáticas. De manera que esa es una hipótesis contrafáctica, pero además absurda, imposible. Pero por otro lado, no hay nada determinado en ese contrafáctico. Esto nos lleva a otro problema, y es el de los condicionales subjuntivos. Si en el supuesto de que los individuos en una situación originaria de un pacto que imaginamos bajo ese velo de ignorancia tuvieran que decidir, si hay algo definido que decidirían. Y aquí Rawls parece incurrir en un error que
se debatió ampliamente en la escolástica española del siglo XVI y del siglo XVII, del siglo de oro, entre dos escuelas, la molinista o suareciana, la jesuita, que sostiene que siempre está definido el que en una hipótesis irreal sucedería tal cosa, aunque no lo sepamos, y la tomista, la de los autores de la de otra, sobre todo de la orden dominicana y otras que siguen más estrictamente la doctrina de Santo Tomás y piensan que no es así, que hay situaciones condicionales subjuntivas en las cuales no hay nada determinado. Si, para poner un ejemplo de Quine célebre, si Verdi y Berlioz hubieran sido compatriotas, ¿ambos habrían sido italianos o ambos habrían sido franceses? Bueno, pues sencillamente se puede decir es que quizá no tiene mucho sentido ni siquiera la hipótesis así planteada, pero desde luego no hay nada definido. Si eh, si la batalla de Stalingrado la hubieran ganado los alemanes, ¿estos habrían ganado la Segunda Guerra Mundial? ¿O por el contrario, incluso en ese supuesto, la habrían perdido? Bueno, pues los historiadores pueden emitir sus hipótesis. Yo tengo mi opinión, pero no solo es indemostrable, sino que posiblemente no hay nada, el condicional subjuntivo no tiene una verdad preestablecida. Ese condicional. Hay otros que sí, evidentemente. Decimos, oye, si hubiera pasado 5 minutos antes, me habrían caído las tejas que se han derrumbado del tejado. Si hubiera alguien está a punto de tomar un vuelo, pero le surge un contratiempo, no lo toma y resulta que ese avión sufre un accidente y cae en el mar y mueren los pasajeros. Se puede decir, bueno, pues si hubiera tomado el vuelo como lo tenía pensado, habría muerto como los demás pasajeros. Hay condicionales subjuntivos que sí, porque obedecen a leyes que conocemos de la física o de cualquier otra ciencia, pero hay otros condicionales subjuntivos que no solamente no podemos afirmarlos, sino que ni siquiera podemos estar seguros de que en esa hipótesis hay algo definido que hubiera pasado. Eso igual sí o igual no, no lo sabemos. Bueno, pues hay algo definido que los hombres habrían pactado en esa situación de pacto originario rolsiano. No, no, porque hay quien puede decir ¿qué es eso de que la libertad por delante, que les vaya mejor a los que tengan más éxito? Porque yo, entre las dos alternativas de que me vaya pésimamente si tengo mala fortuna o que me vaya óptimamente si tengo buena fortuna, prefiero, aun sin saber nada de mí, prefiero apostar por que me vaya óptimamente si tengo buena fortuna. Te voy a decir, hombre, pero es que eso es irracional, es apostar a tener buena suerte. Bueno, evidentemente que es una apuesta, pero es una apuesta en la cual, como no sé si me va a ir bien o me va a ir mal, pues quizá prefiero
apostar porque por lo mejor si me va bien que por lo menos malo si me va mal. Y no sé bien qué argumento se puede, se puede dar contra, contra ese alguien. Si estamos debatiendo en esa situación originaria, no sé cómo lo podríamos convencer. También alguien puede decir, no, yo nada de la libertad como criterio básico, porque yo prefiero apostar, porque si me hago con la tiranía, disfrutar de esa tiranía y oprimir a los demás y negarles la libertad, corriendo el riesgo de que si es otro el que se hace con la tiranía, yo seré oprimido y no gozaré de libertad. Bueno, vale, puede decir, bueno, pero usted es irracional. Bueno, pues a lo mejor soy irracional, demuéstremelo. Pero segundo, ¿qué pasa si me da la gana de ser irracional? No creo que haya modo de, por esa vía del pacto originario, ponernos de acuerdo absolutamente en nada. Y menos en qué serían esos dos criterios de Rawls o esos dos cánones de, o principios de justicia, y menos aún en que esa sería su jerarquización, el orden lexicográfico que nos propone Rawls. Aparte de que cada uno de esos dos principios, y sobre todo el Maximin, plantea adicionalmente dificultades muy serias, a mi juicio redivitorias, que he debatido en algún otro escrito y en lo cual no me voy a explayar aquí. De manera que la justicia, como criterio supuestamente imparcial, objetivo, racional, unánimemente acordable, formal, que sería asunto de todos, frente al bien, que sería material, subjetivo, sustantivo, escaso, y por tanto asunto de que cada uno escoja el ideal de buena vida que sea admisible dentro del orden justo, objetiva, intersubjetivamente establecido. Bueno, pues esta dicotomía no es válida, no es correcta, y al revés tenemos incluso lo opuesto. Estribe en lo que estribe la justicia. ¿Por qué justicia? ¿Para qué justicia? El orden, como yo argumentaba en la pasada elección laurentina, es inverso. Lejos de ser un fin, la justicia es un medio, un medio para el bien. ¿A qué aspiramos en la vida? ¿A la justicia? ¿Qué individuo, qué colectividad, qué asociación, qué cuerpo político dice nuestra finalidad es que se realice la justicia? No, usted querrá que se establezca la justicia, pero con un fin, en aras a un bien. Ese bien es el bien individual o el bien común. Por tanto, la relación entre justicia y bien es justamente la inversa. La justicia es un medio. Es más, la justicia no solo es absolutamente debatible en lo tocante a la concepción y al concepto mismo de justicia. Se han propuesto muchas definiciones y yo proponía una en una lección anterior, y es que por justicia entiendo aquel conjunto de reglas de asignación, adjudicación o reconocimiento que sean proporcionales a ciertos supuestos
y que se adecúen a la finalidad del bien común. O sea que la propia definición de la justicia está subordinada al concepto del bien común. Y ahí digo, aquel sistema de reglas o aquel conjunto ordenado de reglas de reconocimiento, asignación o atribución. Puede ser de reconocimiento, ¿qué es de usted? ¿Qué es lo suyo? ¿Cuál es su propiedad o cuáles son los bienes de los cuales usted tiene legítima posesión? Bueno, pues evidentemente hay reglas de justicia que en última instancia, en caso de litigio, tienen que dirimir los tribunales de justicia sobre qué es lo de uno y qué es lo de otro. Asignación. Bueno, pues de aquellos bienes que se distribuyan, qué es lo que merece cada cual, qué es lo que debe distribuirse a cada cual. Pero siempre, ¿por qué esa regla de distribución y no otra? Bueno, pues por el bien común. Pero tiene que ser proporcional. Hay una vieja concepción de la justicia de Aristóteles, que es tratar igual los iguales y de manera desigual los desiguales. El problema es que aquí no hay proporcionalidad. Como ya lo he dicho en alguna lección anterior, eso nos puede llevar a que, por ejemplo, el robo de 100 sucres o 100 euros esté castigado con 1 año de reclusión. El robo de 150 con la pena de muerte. Y el robo de 200 con una multa de 1.000 euros. Bueno, se trata de manera igual los iguales, pero evidentemente no hay proporción absolutamente ninguna ni del el grado de ilicitud de la conducta, ni de la culpabilidad del delincuente, pero se tratan de manera igual los iguales y desigual los desiguales. Pero arbitrariamente. No, ese trato de los iguales no sigue una escala, porque en la mayor parte de los supuestos, de hecho, con los que tiene que ver el derecho, no nos hallamos en presencia de hechos, de supuestos de hecho iguales, sino de supuestos de hecho similares, casi iguales, muy parecidos, pero no forzosamente iguales. Bueno, pues la proporcionalidad nos lleva a tratar de manera parecida los supuestos de hecho parecidos y evidentemente de manera disímil los supuestos de hecho disímiles. Pero lo esencial aquí es tratar de manera similar los supuestos de hecho similares. La sustracción de 110 euros es similar a la sustracción de 100, la sustracción de 120 a la de 110, y así sucesivamente. Pero la sustracción de 5.000 no es similar, a la sustracción de 100. Por tanto, el principio de proporcionalidad, que es el principio de justicia, nos obliga a que no haya saltos. Lo que prohíbe es los saltos. Esto en la práctica a lo mejor no siempre va a ser posible, porque evidentemente el legislador está sujeto a unos constreñimientos prácticos, a unas posibilidades que limitan su margen de la actuación legiferante o legislativa, y esto puede limitar este principio. A veces hay que incurrir en ciertas injusticias. Y por otro lado, no el que sea proporcional no nos de suyo no nos dice
proporcional ni a qué, ni en qué medida. Por ejemplo, al aumentar la cantidad sustraída, al duplicarse, por ejemplo, la duración de la reclusión. Esto tampoco es posible porque, por ejemplo, dos homicidios deben tener el doble de pena que un homicidio. Donde existe la cadena perpetua, pues evidentemente a nadie se puede condenar a dos cadenas perpetuas, donde como en el ordenamiento español ni existe ni puede existir constitucionalmente, si hay una pena máxima de 30 años, que quiere decir, bueno, el caso de homicidio tiene una pena de 15 años, doble homicidio 30, triple homicidio 45. Bueno, esto es problemático. Y por otro lado es problemático saber qué supuestos de hecho. Los que conocen el pensamiento de Marx saben que Marx establece dos grandes principios de distribución. Uno para lo que él concibe como la sociedad socialista, la primera etapa de su ideario, en la cual se aplica el principio a cada cual según su trabajo, pero esto todavía no nos dice si es la cantidad de trabajo, si es la calidad de trabajo, si es, bueno, ni cómo se barema todo eso. Y en la sociedad más avanzada, comunista, se aplicaría el principio a cada cual según sus necesidades. Lo cual también plantea problemas porque en realidad él parte de un supuesto, sería una sociedad de abundancia, pero esa sociedad de abundancia no solo es imaginaria, sino también imposible. No puede haber una sociedad en la cual haya infinita disponibilidad de vacunas contra cualquier enfermedad, contra el chikungunya o la enfermedad que ustedes quieran, ni infinita disponibilidad de alimentos, ni infinita disponibilidad de instalaciones quirúrgicas para que inmediatamente cualquier necesidad sea atendida, sin que haya ni lista de espera, ni ningún otro criterio de racionamiento. Puede haber una sociedad en la cual de alguno de esos bienes haya tal abundancia, tal profusión, que en la práctica no haga falta racionar, pero que de todo ello haya abundancia absoluta, esto es quimérico, una utopía de esas que el propio Marx criticaba, pero llevada quizá a un extremo que otros utopistas no sospecharon. Bueno, pero mi crítica ahora se centra en que sea el que fuere el criterio concreto de justicia, o sea, de proporcionalidad en el reconocimiento, en la adjudicación, en la atribución que establezcamos, tiene que ser un criterio de proporcionalidad, no de igualdad, sino de proporcionalidad. Hombre, como primer paso para situaciones simples podríamos hablar de igualdad, pero vamos, esto es una grave simplificación que corre el gravísimo peligro de achatar, de aplanar lo que en la práctica no es plano, de hacer bidimensional lo que en la realidad es tridimensional o incluso multidimensional. Bueno, pues criterio de proporcionalidad, pero el que se escoja será uno con una finalidad, o serán varios, con la finalidad del bien común.
Ahora, lo que piensa Rawls de que no hay manera de ponerse de acuerdo sobre el bien común, sobre el bien, para empezar hay que decir que aquí hablamos del bien común. Y el bien común es aquel bien que se define como la máxima cantidad y calidad de vida, que es común, o sea, que es disfrutado colectivamente por la colectividad como un todo, en la medida en que esa colectividad es idónea para disfrutar del bien, pero también por los integrantes que la constituyen. Vamos a partir de un ejemplo que es el de que a todos nos toca de cerca, y es el de la familia. ¿Cuál es el bien común de la familia? ¿Recuerdan ustedes aquello de Tolstoy? Todas las familias felices lo son de igual manera, pero las desgraciadas cada una lo es de un modo. Bueno, yo dudo mucho que sea verdad que todas las familias felices lo son del mismo modo, pero no sé si el bien de la familia lo podemos identificar con la felicidad de la familia, pero vamos a pensar un poco cuál es el bien de la familia. Bueno, pues el bien de la familia se cifra en muchas cosas. Primero, en que la familia esté unida, se lleve bien, en la medida de lo posible que haya afecto, que haya cariño entre sus integrantes, que esos integrantes estén a gusto, se sientan a gusto en la familia, que amen a los demás y que amen a la propia familia. Esto quizá muy a menudo se pasa un poco por alto. Cuando se dice, por ejemplo, en el amor, se piensa el amor como un afecto que uno de los dos enamorados siente para con el otro y recíprocamente. El amor es algo más. El amor es un encanto, una fascinación, un embrujo, que se siente no sólo para con el enamorado, sino para la unión así formada. Es una mística de la unión así formada. Es una creencia, es una adhesión a esa unión. Bueno, pues en el caso de la familia, que puede ser más amplio y que evidentemente no tiene por qué tener esa nota que tiene el amor, pero tiene que haber un afecto hacia la propia familia. A veces se dice eso de estar orgulloso de pertenecer a una familia. A mí, como no me gusta nada el orgullo, que yo equiparo a la soberbia, al ufanarse, al vanagloriarse. Bueno, yo no creo que haya que estar orgulloso de nada, ni de ser uno quien es, ni de pertenecer a la familia, pero sí el tenerle cariño a la familia, tenerle afecto. Bueno, pues el primer bien de la familia es esa unidad. Segundo, que a la familia le vaya bien en varios aspectos, le vaya bien económicamente, le vaya bien en disfrutar de una vivienda agradable, bien situada, como digo, con aspectos que no siempre son desgraciadamente compatibles unos con otros en el mundo en que vivimos, bien situada, eh, mm, bella, porque la belleza también forma parte de, bueno, de esos rasgos de, bueno, primero la familia en conjunto viva bien, también en el sentido de que esa familia eleve su nivel, eleve no solo que viva bien, sino que vaya mejor. Un rasgo esencialísimo de la vida es no la tendencia a conservarse, sino la tendencia a incrementarse.
Y vivir bien no es vivir estacionariamente bien, bueno, si no queda otro remedio, pues vale. Pero el bien de la familia es la mejora de la cantidad y calidad de vida de la familia. Y vivir más, vivir mejor en varios aspectos, el económico, el material, el de las comodidades, pero también el cultural. El bien de la familia es una elevación cultural de la familia, cuando la familia tiene acceso a bienes culturales mayores y más elevados. Ya sé que unos consideramos que son más elevados tales bienes y otros tales otros. Unos podemos considerar que el disfrutar de la música clásica es un bien mayor y otros pueden pensar que no, que eso es una antigualla y que el rock o el heavy metal o cualquier otro tipo de música contemporánea es preferible. Bueno, podemos dejar esto de lado, creo que podemos prescindir. En todo caso, lo primero que entendemos por el bien de la familia es eso, es que la familia, como un todo, disfrute de esos bienes y vaya a más, vaya a mejor. Y segundo, que de ello participen los miembros de la familia. Sería absurdo pensar que le va bien a una familia que se desentienda de que uno de sus integrantes está sufriendo la tuberculosis y no haga lo posible por ayudarlo a curar esa tuberculosis y darle las facilidades que la familia esté en condiciones de darle para protegerlo, ayudarlo con el tratamiento adecuado, con el modo de vida idóneo que corresponda a esa enfermedad. Por tanto, creo que está claro que es el bien de la familia. Ahora, no siempre los miembros de la familia están de acuerdo sobre cuál es el bien de la familia. Ya en una pareja, en el caso más sencillo de una pareja, el bien de esa familia, de esa pareja, de ese matrimonio, pues puede entenderlo uno de sus integrantes de un modo y otro de otro. ¿Cómo se resuelve? Bueno, pues felizmente a veces el ser humano es capaz, es un ser racional, pero imperfectamente racional. Es un ser racional e irracional. No somos los únicos animales racionales, como dije en el título de un artículo de hace ya varios decenios, que era una interrogación. ¿Somos los únicos animales racionales? Y decía que no. Primero, porque no somos plenamente racionales. Y segundo, porque no somos los únicos racionales. Tenemos un grado de racionalidad. Y en ese grado de racionalidad entra también el que tenemos la capacidad de dar nuestro brazo a torcer. En aras de la concordia. En una pareja que sobre si escoger una vivienda o no, escoger esa vivienda significa un gran sacrificio económico que va a repercutir en una menor disponibilidad para, para otros bienes también deseables por ambos. Mientras que escoger otra más barata, peor situada, bueno, pues va a permitir mayor disponibilidad. Bueno, pero una de las características del ser humano, de su racionalidad, es que sabemos, aun sin estar convencidos, dejarnos persuadir, dar nuestro brazo a torcer. Bueno, mira, yo
pienso que no, que hacemos mal, que lo mejor sería lo otro, pero bueno, tienes tanto empeño que yo accedo. En el caso de una familia de padres e hijos, pues evidentemente los padres tienen una autoridad. En otro tiempo esa autoridad era absoluta, los hijos no tenían no teníamos nada que opinar, jamás se nos consultaba nuestro parecer para nada, las decisiones eran exclusivamente parentales. Hoy no es del todo así, pero creo que está claro que la decisión de los padres sigue siendo predominante, ampliamente predominante por muchas razones en las cuales huelga explayarse porque son obvias. De manera que ya en el seno de la familia tenemos procedimientos para establecer que en caso de conflicto de bienes, como de hecho lo hay, lo está habiendo constantemente, cuál es el balance de esos bienes que vamos a considerar bien común. En definitiva, el método, como lo veíamos en una lección laurentina precedente, el método no es otro que el de confiarle al legislador la determinación, la elección de ese bien común en todos los casos en los cuales hay bienes que entran en conflicto y por tanto hay que decidir en todos los casos en los cuales hay habas contadas y por tanto hay que buscar un balance de bienes que sea lo mejor posible para la colectividad y lo mejor posible para cada uno de los integrantes de esa colectividad. ¿Cuál es ese legislador? Bueno, pues en un sistema democrático como lo es Suiza, es el propio pueblo. Esto está un poco limitado, no hay que entender que siempre absolutamente se lleva a decisión de votación popular cualquier debate jurídico, pero con unas restricciones determinadas, si es verdad que una amplísima gama de cuestiones son resueltas por votación popular. Eso es democracia. Lo demás no es democracia. La elección y y más aún cuando esa elección está totalmente mediatizada por un oligopolio partitocrático, eso no es democracia. Se ha dado en llamar democracia representativa. Yo en un trabajo lo llamé democracia electiva, que no es representativa, porque los elegidos no representan la voluntad, las opciones, las creencias, ni los intereses de los electores, como la experiencia lo demuestra más que sobradamente. Pero bueno, es un sistema que hoy prevalece y seguramente es el sistema que tiene más partidarios y que permite o suele permitir gobiernos de alternancia o alternancia en el gobierno entre diversos partidos, pero suelen ser partidos del oligopolio, o sea, partidos que muy consolidados. El caso extremo es el de los Estados Unidos de América, evidentemente. Partidos que además para los cuales se cumple lo que en economía se llama el modelo de Hotelling, y es que esos partidos tienden a parecerse cada vez más, a estar en el centro, y luego a distanciarse y luego a volver a acercarse y así sucesivamente en una oscilación. Bueno,
En otros casos es un poco más complicado, pero bueno, es un sistema que tiene sus adeptos, muchísimos. Está el sistema helvético y a lo largo de la historia de la humanidad ha habido otros sistemas de reglas. Y lo que yo decía en mi lección, en una lección precedente, cuando hablaba de lo del Tianmin, que me quedaba con Mencio, con el mandato del cielo, es que una sociedad, las sociedades van experimentando con procedimientos de reglas para determinar, reconocer, acatar a un legislador, a un gobernante, y que esos sistemas de reglas se establecen con vistas al bien común y que entran en crisis en un momento dado, vamos, un momento, en un periodo dado que puede ser de años, decenios o siglos, van desprestigiándose, van desacreditándose. A veces esa mutación es muy rápida y se produce en el transcurso de unos decenios. Y se acude entonces a otro procedimiento. Este tránsito puede ser evolutivo, puede ser revolucionario, eso va variando. Sea lo que fuere, establecido un procedimiento, es a esos gobernantes a quienes corresponde, esos legisladores, determinar el bien común. En el caso de la democracia directa, para mí la única democracia que es Suiza, el pueblo. En el caso de los sistemas de llamada democracia representativa, pues un entramado, una urdimbre de instituciones, pero principalmente las asambleas legislativas. Como digo, es complicado. Por ejemplo, en un régimen jurídico-político como el norteamericano, pues hay un entramado eh, triádico entre el poder legislativo, que a su vez está dividido entre dos cámaras que pueden estar bastante en desacuerdo. Allí todo el mundo está de acuerdo en el 95% de los temas, pero en el 5% restante las dos cámaras pueden estar en posturas diametralmente opuestas. Un poder ejecutivo que es independiente y un poder judicial que también es independiente, pero la independencia no es absoluta, como lo podríamos demostrar si nos entregáramos a un estudio de dogmática constitucional de la Constitución norteamericana. Muy interesante, muy apasionante, pero pero que cae absolutamente fuera de lo que estamos viendo. Por tanto, entre justicia y bien, la prioridad es el bien común, que es aquel conjunto equilibrado de bienes que en la medida de lo posible maximice la cantidad y calidad de vida de la colectividad, en primer lugar, y en segundo lugar, en la medida de lo posible, de los integrantes de esa colectividad. Y por otro lado, creo que a Rawls se le podría contestar con un argumento empírico. Y es que seguramente si tomamos dos individuos al azar, va a ser mucho más difícil ponerlos de acuerdo en qué es
la justicia o qué es lo justo en un caso concreto que ponerlos de acuerdo en qué es lo bueno. Porque creo que acuerdo, no conozco por lo menos nadie que esté en desacuerdo en que vivir y el aumento de la esperanza de vida es un bien, en que el vivir libre, como a uno le guste, es un bien, en que la salud es un bien, en que la integridad física es un bien, en que el placer es un bien, en que la ausencia de dolor es un bien, en que el conocimiento es un bien, el que el deleite estético es un bien, en que el amor es un bien, el que la compañía es un bien, el que la seguridad es un bien, el que la propia unidad, cuando es un bien y la desunión es un mal. Luego está el problema de que no hay cómo maximizar todos esos bienes. El dinero público que se asigne para los conservatorios de música o para los observatorios astronómicos o para los centros de investigación biomédica o para las escuelas de idiomas, no se está concediendo para los hospitales, para los ambulatorios, para la atención médica domiciliaria, el dinero que se otorgue a la ayuda a las personas con minusvalía se está sustrayendo a otros fines legítimos, como pueden ser la defensa del territorio frente o de la población frente a potenciales peligros de catástrofes naturales, de actuaciones terroristas, de delincuentes o de agresiones foráneas. Evidentemente, todos queremos el máximo de todo ello. Hay que hacer cálculos para ver cuál es el balance correcto. Pero desde luego el balance correcto no nos lo va a dar ni la situación esa originaria absurda del velo de la ignorancia de Rawls, ni los dos cánones de Rawls de maximizar la libertad y dentro de esa maximización de la libertad del maximín, nada de todo eso son reglas de utilidad alguna en la práctica de ninguna asamblea deliberante. En definitiva, es una cuestión de deliberación y que corresponde al poder decidir con lo más racionalmente que sea posible. Y como la racionalidad humana es limitada, superado el límite de esa racionalidad, con alguna dosis inevitable de arbitrariedad. Donde termina la racionalidad, empieza la arbitrariedad. Y no cabe duda de que todos en nuestra propia vida también incurrimos en arbitrariedad. Estamos deshojando la margarita sobre si hacer esto o lo otro, y vemos razones para hacer esto y vemos razones para hacer lo otro, y al final la verdad es que no llegamos en nuestra deliberación interna, en el debate que tenemos con nosotros mismos, a ninguna conclusión racional. Y lo echamos a suertes.
o lo que es lo mismo, bueno, pues puestos a decidir, decido esto, eh, porque me da por ahí, quizá por algún sentimiento, por alguna pulsión subconsciente, por alguna razón emotiva que, que no, que no sabemos exactamente cuál es, por lo que sea, optamos por una de las dos opciones. Bueno, esto pasa en las decisiones individuales y en las colectivas, pero en definitiva siempre la finalidad es ese bien común como el máximo compendio posible de los bienes. Y aquí querría, querría finalizar esta lección con dos reflexiones adicionales. La primera es la de si el cálculo de esos bienes puede hacerse con arreglo a criterios como los que en su día formuló el fundador del utilitarismo, Bentham, Jeremías Bentham, en su famoso cálculo felífico. Bentham identificó también eso en las discusiones filosóficas sobre el utilitarismo se ha matizado, por eso el consecuencialismo se distingue del utilitarismo estricto, pero él identificó felicidad con utilidad. Y consideró que hay muchas cosas que pueden hacerlo a uno feliz, que esas cosas, esas situaciones, esos logros podían baremarse, podían establecerse, se les podía atribuir algunos rasgos, como la intensidad, la duración. Puede haber algo que nos haga felicísimos durante una hora y desgraciados el resto de la vida. No lo queremos, preferimos un poco menos. La intensidad, puede haber una situación que nos haga un poquito felices, mucho tiempo, pero hay otra que nos hace más felices, quizá un poco menos de tiempo, y él pensaba que esas diversas magnitudes, esos dos rasgos que he mencionado y otros, se podían baremar y hacer un cálculo felífico. Pero no se produce en ese cálculo ninguna jerarquización cualitativa. No es que haya felicidades mejores que otra. Y saben ustedes que la gran crisis que sufrió John Stuart Mill, que es un heredero de la filosofía de Bentham, pero al mismo tiempo que la reelaboró, y aunque yo pienso que Bentham es un autor, un filósofo, en definitiva, más riguroso y quizá que vale más la pena estudiar y reflexionar que el propio John Stuart Mill, a quien no voy a quitar evidentemente su mérito, pero John Stuart Mill se plantea la cuestión de si hay unas felicidades mejores que otras y formula la célebre frase que prefiere ser un Sócrates insatisfecho antes que un cerdo satisfecho. Bueno, creo que desgraciadamente los humanos hemos sido muy dados a tener una opinión un tanto despreciativa de los cerdos, animales muy inteligentes, que son capaces también de considerable afecto. Por supuesto, no son santos, también son capaces de acciones reprochables, pero, pero dejando de lado lo que la estima mayor o menor que podamos tener de esos deliciosos cuadrúpedos,
a los que deberíamos estar agradecidos, y no tratar con ese desdén, pero sin duda lo que quiere decir es que hay en la vida de Sócrates unos aspectos, unas facetas que no eran aquellas que había considerado Bentham, como es, qué sé yo, la excelsitud de la felicidad. Hay felicidades más excelsas que otras. Una vida de gran elevación intelectual, una vida en la cual uno haya tenido el placer de comprender ciertos problemas filosóficos, pues vale más que una vida de inocencia en la cual no se los haya planteado. El descubrimiento mismo del problema es una elevación intelectual. La calidad de vida es también una calidad de conocimiento, de deleite estético, pero no todo deleite estético es igual que cualquier otro. Claro, aquí puede decirse, bueno, usted está introduciendo implícitamente un criterio que, aunque no lo diga, es elitario. Está considerando que conocer la historia vale más que conocer, digamos, conocerse las estaciones del metro de Madrid. Bueno, pues que ese conocimiento es menos excelso que el conocimiento de la historia del arte o de la historia de la literatura o de la historia de España o de la historia de la universal. Bueno, evidentemente, de nuevo, aquí puede haber discrepancias y tocará a los decisores públicos él teniendo en cuenta la opinión pública, evidentemente, que va evolucionando, pero tomar las decisiones oportunas. En todo caso, lo que quiero decir es que sí, yo con 1000 creo que hay felicidades que valen más que otras y por tanto no todos los bienes que integran el bien común valen igual que otros. Por ejemplo, pues aquellos bienes que consisten en elevar el conocimiento, elevar el nivel estético, cultural, son aspectos que valen más que incrementar adicionalmente los bienes materiales. Que llama, todos son materiales, porque leer un libro también es material. Escuchar un concierto de Vivaldi también es material. Requiere un soporte material, indiscutiblemente, pero vale más acceder a eso que incrementar adicionalmente, pues, qué sé yo, el disfrute vacacional o eh, mm, eh, el placer alimenticio o cualquier otro placer material o bienestar, o por supuesto que el tener una mayor disponibilidad económica, lo cual, bueno, es un mero instrumento para ciertos fines, pero hay quien el avaro lo convierte en un fin en sí mismo, y bueno, allá él incurre en una equivocada inversión de valores. Bueno, y ahora ya termino esta lección con otra última consideración, pero no agoto con ello la reflexión en torno a la tesis 21ª de la obligatoriedad del bien común. Seguiré todavía más en la próxima lección porque no he agotado la materia, pero hoy voy a completar mi reflexión con el problema de qué relación tenemos cada uno con el bien común. Pues creo que está claro que tenemos una doble relación.
participar en el bien común y contribuir al bien común. ¿Pero en qué medida? Primero, ¿por qué esta doble relación? Bueno, porque si no, no es bien común. El bien común es el que hacemos entre todos, para todos. Uno para todos y todos para uno. Es ese el principio del bien común. Si uno no contribuye al bien común, en realidad uno se excluye, se margina de esa comunidad. Digo, si no contribuye, pudiendo contribuir, evidentemente, al recién nacido no le vamos a pedir que contribuya de ningún modo al bien común, ya le tocará hacerlo. Pero quien pudiendo contribuir teniendo la posibilidad, la oportunidad de contribuir, se abstiene a hacerlo, bueno, pues es el gorrón que sobra en la comunidad. Al mismo tiempo, cada uno tiene el derecho de participar del bien común. ¿Por qué? Pues porque si no, no es común. El bien común, ya lo hemos dicho, es el bien de todos conjuntamente, colectivamente, pero también distributivamente, o sea, también cada uno. Si beneficia a unos sí y a otros no, no es común. Ahora está el problema de cómo y está el problema de cuánto. Cómo contribuir al bien común y cómo participar del bien común. Y cuánto contribuir al bien común y cuánto participar del bien común. Bueno, pues lo uno y lo otro lo deciden las circunstancias. Todos tenemos igual derecho a participar del bien común e igual obligación de contribuir al bien común. Ojo, pero igual obligación de contribuir al bien común no es lo mismo que obligación de contribuir igual al bien común. Aquí está el alcance del operador de igualdad, si es toda la oración o es únicamente el sintagma verbal, la locución verbal, contribuir al bien común. Del mismo modo, todos tenemos igual derecho a participar del bien común, pero eso no significa que tengamos derecho a igual participación del bien común. ¿Por qué? Porque el propio bien común puede requerir que unos contribuyan más y otros contribuyan menos, que unos contribuyan de un modo y otros contribuyan de otro modo. Similarmente, que unos participen de un modo y otros participen de otro modo. Que unos participen más y otros participen menos. Por ejemplo, vamos a imaginar que establecemos el siguiente criterio salarial. Todos los asalariados cobrarán igual, el mismo sueldo para todos. Ingeniero o peón de caminos, albañil o químico, investigador químico. Bien, bueno, lo primero habría que plantearse si lo mismo el trabajador a tiempo completo o a tiempo parcial. Bueno, vamos a suponer que todos son a tiempo completo. Imagínense ustedes que establecen esa norma y qué va a pasar. Pues van a pasar cosas muy malas, ¿verdad? En primer lugar, es que eso va a dar lugar a que haya muchos fenómenos de gorronería, es decir, de
aportar lo menos posible, beneficiándose igual, y quieran que no, algún tipo de incentivo tendrán que establecer, o de sanción, que da igual, establecer alguna sanción para que quien esté haciendo el gorrón o no cumpla su tarea debidamente sea sancionado de algún modo, con alguna restricción, o al revés, incentivar de algún modo el buen cumplimiento, el mejor cumplimiento. De un modo u otro lo tendrán que hacer. Luego verán también otros efectos, como que lo más fácil, pues, o lo más agradable, o lo que tiene mayor prestigio, o lo que requiere menos tiempo de preparación, pues será más solicitado, y tendrán que escalonar y decir, bueno, me estoy quedando sin químicos, me estoy quedando sin ingenieros, me estoy quedando sin trabajadores agrícolas, porque es más cómodo vivir en la ciudad. Bueno, pues tendrán que introducir incentivos, llámenlo como lo llamen, para que la gente acuda a esos oficios que están siendo desertados. De manera que no pueden establecer ese principio de igual participación del bien común. La participación del bien común será desigual, pero el derecho a participar del bien común es igual. Todos tenemos igual derecho a participar del bien común y, por tanto, derecho a participar del bien común en la medida en que esa participación sea adecuada, idónea, conforme con el bien común. Ahora, en la práctica esto es así. Es decir, todas las diferencias de fortuna en nuestra sociedad, que haya millonarios, multimillonarios, que haya pobres, que existan diferencias salariales de 100 veces, ¿eso es requerido por el bien común? Bueno, pues seguramente no. Si quieren mi opinión, no. No solamente, igual que una igualación completa y absoluta es deletérea para el bien común, y hace falta introducir desigualdades en la participación del bien común, en aras de ese mismo bien común, pero el que estas desigualdades sean extremas también es deleterio para el bien común. Primero porque socava provoca resentimiento, provoca envidia, provoca un desenganche afectivo con respecto a una comunidad en la cual hay desigualdades tan enormes que no se ve que sean merecidas. Y creo que este gran científico norteamericano de origen ruso, al cual me he referido varias veces, Peter Turchin, lo explica muy bien, justamente al hablar con su teoría de la ultrasociedad, al decir una sociedad empieza a ser disfuncional, puede serlo por varios motivos. Lo sería si estableciera una igualdad demasiado grande, pero también lo es cuando en ella las desigualdades crecen de manera desmedida y deletérea para ese sentimiento de pertenencia a la comunidad. Por tanto, concluyo, igual obligación de contribuir al bien común, igual derecho de contribuir al bien común, pero no
obligación de contribuir de manera igual ni en medida igual al bien común. Unos pueden contribuir más que otros y desde luego de maneras muy diferentes, ni tampoco derecho a participar igual del bien común. Tienen el derecho de participar de un modo, otros de otro. El enfermo de cáncer tiene derecho a un tratamiento oncológico y los que tenemos la fortuna de no padecer esa enfermedad, no tenemos ese derecho a tratamiento oncológico, evidentemente, y además tampoco tenemos derecho a igual participación del bien común, a participar, a recibir tanto los unos como los otros. Tenemos igual derecho a recibir, pero no derecho a recibir igual. ¿Cuánto? Bueno, pues eso dependerá de aquellas reglas que los decisores públicos en aras del bien común establezcan, que sean idóneas, que establezcan las desigualdades necesarias, pero que eviten las desigualdades innecesarias y sobre todo las enormes desigualdades gravemente deleterias para el bien común. ¿Nuestra sociedad se atiene a esta pauta? No, no. En esa medida colisiona con un principio de derecho natural. El derecho positivo está subordinado al derecho natural, pero no siempre es conforme con el derecho natural. Y ahí se abre, evidentemente, una dialéctica entre derecho natural y derecho positivo, en lo cual el derecho natural reclama que se reconozca su supremacía, pero esto no es realizable inmediatamente, sino a través de un larguísimo proceso de toma de conciencia pública, o sea, a través de la conciencia pública, como digo, en un proceso muy dilatado que hay que plantearlo como tarea muy a largo plazo. Si se plantea como tarea a corto plazo, corremos muchísimos riesgos de estrellarnos o de que las soluciones no sean a la larga viables o traigan incluso inconvenientes mayores. Es preferible plantear la tarea de acordar el derecho natural con el positivo, como digo, como una tarea a largo plazo a través de la evolución paulatina de la conciencia pública, empezando por la propia conciencia jurídica, con la propia conciencia de los operadores jurídicos. Con esto termino, pero como digo, pienso hablar todavía más de esta obligatoriedad del bien común en la próxima lección laurentina, a la cual invito a todos ustedes.